Tal como lo decís, Silvio, tal como lo decís, y evidentemente genera mucha preocupación. Evidentemente hay que tomar todos los recaudos pertinentes, teniendo en cuenta que durante el embarazo, durante la lactancia, evidentemente el organismo de la mujer va cambiando, inclusive haciéndole un poco más susceptible. La aparición de estos dos casos, específicamente de embarazadas con COVID-19, nos genera muchas preguntas y ya rápidamente vamos a trasladarlas a una eminencia de lo que es la especialidad de la gineco-obstetricia, el doctor Aníbal Pérez. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, está Silvio Cuevas en estudios y queremos saber el embarazo y el COVID primeramente. Desde lo básico hasta un poco lo más complejo, los cuidados por sobre todo, doctor, o sea, cómo se viene manejando todo eso. Muy buenas tardes para toda la audiencia, ¿verdad? Sí, realmente es una preocupación el COVID y el embarazo, ¿verdad? Resulta que es muy poco lo que se sabe hasta ahora, pero algunas recomendaciones sí podemos dar, ¿verdad? Una embarazada con COVID es una paciente susceptible de que se sufra algunas complicaciones porque el sistema inmunológico de la mujer embarazada tiende a disminuir. Entonces, lógicamente, esto lo vuelve más susceptible, ¿verdad? En el caso de que tengamos pacientes embarazadas con COVID, las mismas tienen que ser controladas muy, muy de cerca. Ante la menor dificultad respiratoria que puedan tener, en ese caso tienen que ser internadas. Esto es durante el embarazo. En relación a qué es lo que qué se aconseja como mecanismo del parto, si se aconseja el parto normal o la cesárea, siempre es preferible el parto normal, siempre es preferible, a no ser de que la paciente tenga alguna complicación grave, importante. En ese caso, entonces hay que evaluar cuál es la indicación para hacer la cesárea, pero en lo posible es el parto normal la vía de la terminación del embarazo. En relación a la lactancia, que es el otro tema que me preguntaste, ¿verdad? No está prohibida la lactancia por el momento, no hay ninguna contraindicación, solamente que la madre, la que da de lactar, tiene que usar el tapaboca, tiene que mantener las higienes correspondientes, y solamente estaría contraindicada la lactancia en el caso de aquella paciente que tiene el COVID con una complicación respiratoria. En ese caso no está indicada la lactancia. Doctor, evidencias sobre la transmisión de la madre al feto hasta ahora no existen, ¿podría darse? Prácticamente no existen evidencias de transmisión a través de la placenta de este virus. Hasta ahora no está demostrado. Todos los embarazos que han terminado los bebés no han tenido ningún tipo de complicación con relación a la transmisión directa de la madre al niño. Independientemente al COVID, doctor, un cuadro respiratorio, ¿qué tipo de complicaciones pueden generar en las embarazadas? Normalmente la embarazada el embarazo es un proceso fisiológico, sí. Solamente que algunas funciones están ligeramente disminuidas, que es el sistema inmunológico, hay una mayor sobrecarga cardíaca, hay una mayor sobrecarga respiratoria, y estos son digamos, tanto la parte cardiológica como la parte pulmonar es la que podría complicarse, siempre y cuando la mayoría de las embarazadas toleran muy bien la enfermedad. Hay estudios que se han realizado en embarazos en Inglaterra donde se le hicieron de rutina a muchísimas pacientes el test del COVID, pacientes que no tuvieron ningún síntoma y dieron positivo, y los bebés y la madre no han tenido ningún tipo de complicación. Doctor, ya del posparto, sí. Una madre aún susceptible debido también a todo ese proceso. ¿Qué pasa si ella da positivo? Estamos hablando de un caso eventual, la criatura también desarrolla la enfermedad. Los cuidados específicos, ellos sí pueden estar juntos, evidentemente, aislados en la familia, bajo los cuidados estrictos de una mamá hacia su criatura. Sí. El primer mes de embarazo, el bebé trae la inmunidad de la madre, ¿verdad? Es decir, no va a tener ningún tipo de problema. Hay que tener en cuenta nomás que los primeros 9 meses del posparto, del recién nacido, digamos, es un elemento de riesgo, podría ser, así como
los mayores de 65 años tienen más riesgo de contraer la enfermedad, también los niños de menos de 9 meses tienen mayor riesgo de adquirir esa enfermedad. Te reitero, ¿verdad? Si la madre no tiene ninguna complicación, puede darle de mamar normalmente, solamente que tiene que tener los cuidados necesarios que está recomendando el Ministerio de Salud Pública, el uso del tapaboca, higienizarse las mamas, los detalles mínimos, ¿verdad? Que es lo que no se aconseja. Es lo que siempre se recomienda, doctor. Que es lo que siempre se recomienda y no se aconseja separar la lactancia. Se separa la lactancia cuando la madre tiene una complicación respiratoria. Inicialmente no debería de alarmar. Evidentemente uno debe de cuidarse, doctor, pero... Si la embarazada es un elemento, es una paciente de riesgo. El embarazo constituye un riesgo, pero también así hasta ahora no se ha demostrado que las complicaciones que hayan tenido las embarazadas hayan sido graves, ¿verdad? Es cierto, hubieron casos de pacientes que han fallecido, pero con patologías previas. Lo que sí está demostrado es que la embarazada es más susceptible de contraer la enfermedad. Hasta ahora no está demostrado que se complique la enfermedad. ¿Incidencia en los primeros meses en el feto, doctor? No tengo esa información, no tengo. No. Los recién nacidos, después del primer mes de vida, entre el 9º mes, son más susceptibles, sí. Que es el caso que tenemos ahora de ese niño de 9 meses, ¿verdad? Que está, digamos, aparentemente sin nexo. Digamos, alguien tuvo que haberle contagiado, ¿verdad? Es la edad de mayor riesgo de los niños. Pasado el año ya no tienen, prácticamente casi no tienen riesgo. Doctor, teniendo en cuenta que todo es muy nuevo relacionado al coronavirus, los estudios siguen desarrollándose, la sociedad que los nuclea, los gineco-obstetra también siempre actualizándose, supongo que es importante siempre la capacitación en tiempos de crisis, o sea, constantemente recibiendo actualizaciones. Eso es muy importante. Sí, es importante, es poco lo que se sabe. La Sociedad Paraguaya de Ginecología permanentemente están haciendo reuniones vía web, ¿verdad? Esta noche justamente hay una disertación muy importante a través de la webinar, ¿verdad? Donde se va a hablar del tema del COVID y del recién nacido, ya sea en la embarazada y del recién nacido, ¿verdad? Actualmente es poco lo que se sabe, pero digamos, es mucho también al mismo tiempo porque hay cosas que ya podemos afirmar. Por ejemplo, que hasta ahora no se ha demostrado que transmite al feto, de la madre al niño. Doctor, bueno, ya que estamos hablando del COVID, tiempos de cuarentena, hubo una estricta encierro. ¿Se dieron aumentos en caso de embarazo o no? La gente también se concientizó con cómo viene la mano con respecto a las consultas por embarazos nuevos. Las consultas por embarazos nuevos están normales, ¿verdad? Por lo menos en la parte privada, ¿verdad? No tengo mucha información de lo que pasa en salud pública. Realmente no existe un parámetro, digamos, para dimensionar la situación, ¿verdad? Tampoco no se ha demostrado. En nuestro país tiene muy pocos casos, ¿verdad? Y dentro de esos pocos casos, digamos, no es que ha aumentado la cantidad de COVID en el embarazo, ¿verdad? No, me refería a la cantidad normal de embarazo, o sea, se me cuenta también el confinamiento, a eso no sí, la fecundación. La fecundación. Sí, la fecundación. No hay mucha información al respecto, sí. El hecho de que se haya convivido, ¿verdad? ¿Es recomendable embarazarse durante una pandemia, doctor? Parece... Alexis. Es difícil dar esa recomendación, sí. Pero digamos... Si yo tuviese que recomendarle a título personal, probablemente lo pensaría 2 veces para recomendar un embarazo. No sé que sea, muy necesario hacer una fecundación, una inseminación, una cosa así, ¿verdad? Pero no recomendaría. Hay que acordarse de que los procesos quirúrgicos, el riesgo de los procesos quirúrgicos aumenta cuando está la infección en curso. ¿Sí, tenés alguna consulta de estudios? Sí, solamente agradeciendo también el apoyo del destacado
profesional, el doctor Aníbal Peris. Ahora, ¿qué nos puede referir él sobre la necesidad de esa contención y acompañamiento psicológico también que requeriría la mujer embarazada en esta etapa precisamente, Alexis? Contención, la sensibilidad, doctor, durante el periodo de gestación, más aún en tiempos de pandemia. Siempre es importante el acompañamiento también de la contención emocional durante el embarazo. Sí, es muy importante porque de por sí ya existe el hecho del temor a contraer la enfermedad. La embarazada sabe que es más susceptible y necesita, por supuesto, de apoyo psicológico, una buena consejería, ¿verdad? Y las recomendaciones del ginecólogo: mantener la distancia, usar el tapaboca, lavarse la mano, de ser posible, si es que trabaja, que lo hagan en la casa, ¿verdad? De no exponerse a grupos de gente que le puedan contagiar. Y salir de la casa para la consulta. Salir de la casa solo para la consulta. Y en el caso de que contraiga la enfermedad, control estricto, pero estricto. La prenatal, doctor, debe ser estricta también. Evidentemente, no porque estamos en tiempos de pandemia la mujer debe dejar de ir a consultar. Prenatal debe ser estricto, hay que controlar lo que habitualmente se hace, ¿verdad? En una consulta prenatal, y al mismo tiempo controlar la parte respiratoria, pedirle sus análisis correspondientes. En el caso de que tengamos sospecha, pedirle el estudio, ¿verdad? Y hacerle su tratamiento. Lo que hasta ahora no está muy bien claro es el tipo de tratamiento que le tendríamos que hacer a una embarazada. Algunos, normalmente la hidroxicloroquina se puede usar durante el embarazo. No está contraindicado, ¿verdad? Pero eso cae más en manos del infectólogo, ¿verdad? Siempre sería sintomático, inicialmente. Tratamiento sintomático, ¿verdad? Pero toda embarazada que tiene un cuadro gripal, ya hay que solicitarle su test del COVID. Gracias, doctor, muy amable. No, a las órdenes. Doctor Aníbal Peris, entonces, una eminencia de la ginecobstetricia, dando los detalles importantes, siendo didáctico por sobre todo, Silvio, para que la gente pueda entender, y más aún cuando se trata de personas susceptibles durante el periodo de gestación. Correcto, excelente. Gracias, Alexis Aveiro, y nuevamente el reconocimiento, el saludo al profesor doctor Aníbal Peris Mancini por este valioso aporte.